hablé acerca de ser vencedores ante la complejidad de la vida. Me gustaría asegurarme de que tengas tu Biblia en el libro de Habacuc. La vida es complicada o compleja, no complicada, compleja, porque a veces se nos presentan situaciones que no sabemos cómo manejarlas. Y a veces uno no entiende ciertas cosas que pasan en la vida. Y lo que buscamos en esta prédica de hoy, en esta serie, de hablarles acerca de cómo vencemos ante las complejidades de la vida. El nombre Habacuc significa el que abraza, el abrazar, es el nombre de Habacuc. Es un libro que no hemos leído mucho y no hemos predicado mucho, obviamente, pocas veces predicamos de él. Es un libro de los considerados los profetas menores. Habacuc es el último que escribe al reino del sur y Miqueas es el último que escribe al reino del norte. Después de la muerte de Salomón, debido al pecado de Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos. Durante el reinado de su hijo Roboam, 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se fueron al sur. Un solo pueblo, una sola familia, dividido en dos, con sus propios reyes, su propia capital, una Samaria y la otra Jerusalén. Y cada uno repitiendo los mismos ciclos de pecados, problemas. Y finalmente el reino del norte, con sus 10 tribus, fue sitiada por Asiria hacia el año 700 y algo. Y el reino del sur, que eran 2 tribus, finalmente también fueron llevados a la deportación babilónica. Habacuc es un profeta que escribe como el último para su nación, que es Judá. Y es un profeta que hoy nos va a invitar a reflexionar sobre la complejidad de la vida. ¿Cómo hacemos nosotros cuando la vida nos presenta situaciones de las cuales nosotros quedamos sin respuesta? Y vean cómo dice Habacuc 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. A mí me sorprende o me llama mucho la atención, normalmente deberíamos decir la profecía que dijo el profeta Habacuc o que hizo el profeta Habacuc. Pero el texto nos dice que fue la profecía que vio el profeta Habacuc. Es como una visión que él ve y es interesante. Ahora, ¿cómo empieza él esta visión? Y empieza con este tipo de oración tan compleja. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Oh, yo no sé si usted alguna vez, puede ser que lo haya vivido, puede ser que lo esté viviendo o puede ser que lo va a vivir en cualquier momento de la vida. Hay etapas de la vida del ser humano donde en algún momento uno se hace la misma pregunta que se hizo Habacuc. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo va a durar este sufrimiento? ¿Cuánto tiempo, Señor, más debo esperar por tu curación? ¿O cuánto tiempo he de esperar para tener la respuesta que mi familia espera? Son preguntas complejas, no son preguntas fáciles de responder. Pero lo bonito de esto, tanto de Habacuc como de Gedeón, que estudiamos unas 3 semanas, es la honestidad con que él se acerca a Dios. La honestidad y la confianza con que habla con Dios. Y qué bonito es cuando uno tiene una persona de confianza con la cual uno puede hablar este tipo de preguntas. Pero no solamente hablarle, sino saber que la otra persona le va a escuchar con respeto y le va a brindar una orientación. No lo va a juzgar, porque somos muy fáciles para juzgar, pero qué bonito cuando la persona te escucha. Y esto es lo que pasa con Habacuc, que él habla con Dios con honestidad, le dice, ¿hasta cuándo? Señor, yo estoy clamando y parece que no me escuchas. Parece que no oyes y yo doy voces a causa de la violencia y tú parece que no haces nada. Humanamente uno pudiera decir, Habacuc parece que le está faltando el respeto a Dios, pero Habacuc está siendo muy honesto y muy respetuoso con Dios. Dios no está para condenar nuestras preguntas, para escuchar nuestro clamor y respondernos. Así que el problema del libro son 2. El problema número 1 del libro de Habacuc
es que Dios ha juzgado, perdón, es que Dios no ha juzgado el pecado de Judá, de la nación. Y el problema número 2 es que Dios usó una forma para juzgar el pecado de la nación que nadie se lo espera y que es una manera inusual. Si usted lee con cuidado, el versículo 3 dice así: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Señor, pero ¿por qué me haces que yo vea esto? ¿O por qué me haces que yo viva esto? ¿Cierto? No quisiera. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y como si faltara algo más, Habacuc dice: Señor, la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. No hay justicia. El impío está haciéndole daño al justo y es un caos lo que yo estoy viviendo, dice Habacuc. Ahora, cuando nosotros estamos frente a un texto de este tipo en la Biblia, y cuando nosotros como personas bregamos con retos en la vida real, en la vida práctica, tenemos que preguntarnos cómo Dios nos responde y cómo la Biblia nos da la salida para estas situaciones. Entonces quiero presentarle 3 maneras que podamos ver hoy de cómo abordó el profeta Habacuc esto. Y lo primero que vamos a mirar de lo que tenemos acá, lo pueden colocarlo primero, por favor, es que hay formas como Dios actúa. Ante la vida, Dios tiene formas de actuar que a veces son como inesperadas para nosotros. Y las formas de Dios actuar, voy a mencionar por lo menos 3 o 4, si puedes tomar nota. La primera forma de Dios actuar, según lo que estamos leyendo acá, parece ser la inactividad de Dios. Parece ser que en ciertas etapas de la vida, Dios guardará silencio sobre ciertas cosas que uno vive. Y la inactividad de Dios es la pregunta que nosotros nos podemos hacer: ¿por qué permite Dios que esto ocurra? ¿Por qué permite Dios que esto pase? Muchas veces las personas pueden decir, como Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Señor? He clamado por esto y pareces que estás en silencio. Parece que no me oyes. La otra forma de actuar de Dios, aparte de la inactividad, no es que Él sea así, sino que parece que nosotros no vemos a Dios actuar, pero es una de las maneras de Dios actuar. La otra es: Dios también actúa con respuestas inesperadas. ¿Alguna vez usted o yo hemos orado por algo y la respuesta que Dios nos da no es la que estamos esperando? Y nos sorprende y a veces nos puede hacer sentir un poco mal. Les he contado que hace algún tiempo yo personalmente oré por 2 o 3 años por algo, y cuando tuve la respuesta me quedé en shock, porque no fue la respuesta por la cual yo oré, pero fue la respuesta que Dios eligió para darme, porque seguramente para Él, en su soberanía, era la mejor. Yo me quedé frito ahí en mi cuarto de oración y dije: bueno, entonces, Señor, tanto orar para que la respuesta que me das no es la que yo estoy esperando, sino la que tú quieres darme. Y bueno, al menos respiré profundo y entendí: ok, Señor, hágase tu voluntad como tú quieras y no como yo quiero. Qué duro es esto. Habacuc nos enseña que las respuestas inesperadas de Dios también son posibles. Porque la respuesta de Dios para Habacuc es, dice en los versículos 5 en adelante: he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible, proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos son más ligeros que leopardo y más veloces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplican y vendrán de jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el temor va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Entonces Habacuc se queda sorprendido y dice: ¿qué?
Te estoy pidiendo, Señor, que me escuches y que te hagas presente en mí. Y me responde diciendo, o actúa diciendo que vas a darme una respuesta inesperada, como que vas a usar a los caldeos para corregir nuestro problema. John Newton, que es el padre de la física, me sorprende la vida de John Isaac Newton, un gran físico, matemático, extraordinario hombre. En una oportunidad, John Newton no encontraba la salida a muchos de sus desafíos que tenía con la física. Sus experimentos no eran comprendidos y aceptados. Y llegó a un punto tan bajo, que John Newton definitivamente dijo, bueno, Señor, aquí no hay más nada que hacer. Yo creo que ya no queda más nada por hacer. Y cuando John Isaac Newton estaba en lo más bajo de todo, él entonces entendió algo que lo cambió para siempre. Y él dijo, bueno, Señor, entonces así es que tú quieres hacer las cosas conmigo. Está bien. Y de ahí surgió un principio que dice que muchas veces Dios permite que pase lo peor para que comience a surgir lo mejor. A veces Dios permite que pase lo peor para que de lo peor comience a surgir lo mejor. No solamente Dios actúa con cierto silencio, con respuestas inesperadas, sino que también Dios usa o actúa con instrumentos inusuales. A Elías lo mandó para que lo cuidara una viuda que se estaba muriendo. A Balaán le colocó un asna para que le hablara. Y a Judá le levanta un pueblo caldeo para que lo discipline. Esas cosas como que no cuadran en la lógica humana. Dios usa maneras que nosotros no las logramos a veces entender. Utiliza a los caldeos para corregir a los israelitas. La importancia de esto es descansar en el hecho de que si no observamos estas cosas correctamente, óiganlo por favor, nuestras oraciones estarán mal concebidas y mal dirigidas, porque usted o yo nos podemos llenar como de resentimiento hacia Dios y bloquear nuestras oraciones. Ahora, hay formas también, lo segundo, quiero que compartirles, es las formas como Dios responde. Dios nos responde o Dios nos habla por lo menos a 3 grupos de personas. Les habla a los religiosos, a las personas que no están viendo los problemas como reales, sino que tienden a enmascararlo dentro de una religiosidad. Le dice así, versículo 5, mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se las cuente, no la van a creer. Para los religiosos, cuando Dios le habló eso, seguramente se sorprendieron y dijeron, oh, Dios va a hacer algo grande con nosotros, maravilloso, extraordinario. Pero Dios no había terminado. Él dijo, sí voy a hacer algo grande, asombroso y extraordinario. Y lo que voy a hacer es que voy a traer a los caldeos, un pueblo terrible, para que los disciplinen a ustedes. Pero también, cuando Dios responde, o Dios le habla al mundo, a las personas. Este texto de Habacuc 1, versículo 11 dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. El mundo, Nabucodonosor o los sistemas cualquiera, le atribuyen su éxito a sus fortalezas. Nabucodonosor pensaba que todo en la vida giraba en torno a su gran poder. Pero Dios quiere demostrarle a Nabucodonosor y a todos que Él tiene el control no solamente de Israel, sino también el control de Él. Y finalmente también Dios le habla al profeta Habacuc, porque es la persona
con quien está hablando el Señor. Ahora, este proceder de Dios nos muestra por lo menos 2 o 3 verdades. Número 1, que la historia está bajo el control divino. Digámoslo juntos, la historia está bajo el control divino. Dios dijo, yo levanto a los caldeos, nación violenta y presurosa. Es decir, Dios no solo controlaba a Israel, a Judá, sino también tenía el control de sus enemigos. Entender esto a mí me da mucha paz. Saber que aún las circunstancias adversas, difíciles, Dios las permite para nuestro bien. Eso es muy difícil entenderlo. Para Habacuc se queda en shock no solamente saber que Dios no está actuando a favor de su pueblo en ese momento, sino que va a usar a una gente malvada para corregir a su pueblo. A su pueblo, Habacuc se queda sin palabras. Pero Dios le hace entender a Habacuc y a mí hoy que Él puede levantar a cualquier persona, ya sea para corregirme a mí o para bendecirme a mí, para bendecirte a ti. Dios puede usar a cualquier persona. Pero la historia sigue su plan. Escúchenlo y escríbanlo. La historia está bajo el control de Dios. Dios todo lo puede y lo tiene perfectamente controlado y calculado. Dice que ni aún un cabello de nuestra cabeza está sin contar. Pero la historia sigue un plan divino. Todo lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestras vidas, obedece a un plan perfecto de Dios. En Gálatas 4:4, por favor, hay un texto que es impresionante. Gálatas 4:4. Dice que Cristo vino a este mundo cuando se cumplió el tiempo. Es decir, Cristo hubiese podido venir cuando estaban los griegos, cuando estaban los romanos, en cualquier otro momento. Pero dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces vino Cristo, nacido de mujer. Exactamente el tiempo, ahí lo tienen, pero vamos a ver juntos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuándo fue que Dios mandó a su hijo? En su tiempo. Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo, Y Dios podía haber enviado a Jesucristo, como dije antes, en el mejor del apogeo del imperio griego, o en lo mejor del imperio romano. Dios lo mandó fue cuando estuvo el cumplimiento de su tiempo. ¿Esto es fácil? No es fácil. Saber que Dios tiene todo perfectamente calculado y que todo lo que se mueve, la historia, está bajo el control divino, que la historia sigue un plan divino. Hechos 1:7 dice que los tiempos y las sazones le corresponden a Dios. Jesús respondió a una pregunta profunda que le hicieron los discípulos en Hechos 1. Señor, ¿cuándo ocurrirán todas estas cosas? Jesús dijo, el tiempo y las sazones no le corresponde a ustedes, sino a Dios. Amén. Esto me da paz a mí, puede darle paz a ustedes saber que el tiempo de Dios es perfecto y que cuando viene el cumplimiento del tiempo para algo en su vida, así será. Yo creo que sí, amén. Habacuc estaba enseñándonos una clase de teología profunda acerca de conocer a Dios en una dimensión mucho más que una simple oración. ¿Cómo responde Dios a mí cuando Él se queda en silencio? Decía Habacuc. Ahora, esto nos lleva a la tercera parte del sermón. Y la tercera parte es cómo actúa Habacuc y cómo debemos actuar nosotros cuando lo que Dios hace, como dice Jane Dodson en su libro, no tiene sentido. ¿Cómo actuar nosotros y qué hacer? Habacuc nos va a enseñar algo que podemos llamarlo el método de Habacuc. Y vamos a mirar, y esto te va a ayudar a ti, me está ayudando a mí, y sé que les va a ayudar a ustedes en la vida práctica. Habacuc nos enseña que lo primero que uno debe hacer ante un problema en la vida, cualquiera sea, es tomar tiempo para pensar. Tomar tiempo para pensar. El libro de Santiago 1:9 dice que nosotros debemos ser rápidos para, ¿qué? Para pensar y tardos para hablar. Santiago 1:9. Ustedes deben ser rápidos para oír
pero tardos para hablar. El gran enseñanza de Habacuc es que cuando uno es muy rápido para hablar, se mete en grandes problemas. Muchos problemas. Y vamos a ver esta perplejidad de la vida y la dicotomía de la vida con otro hombre de Dios del Antiguo Testamento que era un cantor de los tres principales y que escribió algo que nos da un diagnóstico preciso en el Salmo 73. Y él nos dice así: ciertamente es bueno Dios. Este salmo es impresionante, porque para los que les gusta el estudio de la Biblia, encontrarán que este salmo comienza con una afirmación de esta categoría: Dios es bueno. Y como decía la película, todo el tiempo. Qué bueno es decirlo, ¿cierto? Cuando yo digo Dios es bueno, ustedes dicen todo el tiempo y dicen amén. Eso es verdad. Pero detrás de esa afirmación hay una historia. Y la historia es esta: para Dios es bueno para los que son limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, vean el escritor cómo escribe. Él dice: Dios es bueno para los que son limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, la cosa cambia. ¿Lo ven? Estoy abordando un tema hoy que parece muy filosófico, pero es real. Las luchas con las que ustedes briegan a diario. Dios es bueno para con Israel y para con los limpios de corazón, pero en cuanto a mí, hay otros problemas que debo hablar, dice Asaf. Entonces él dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Estuve a punto. Esto es lo que quiere decir el salmista. Estuve a punto, casi estuve a punto de decir que Dios no era bueno. Estuve muy cerquita en la raya de decir Dios no es bueno. Dios es bueno. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien: ¿Dios es bueno para ti? Sí, porque me prosperó, me bendigo, estoy bien, pastor, la salud. Amén. Pero si las cosas no van bien, ¿sigue siendo Dios bueno? ¿Sigue siendo Dios bueno? Cuando la salud no nos está ayudando, cuando las cosas no están saliendo bien. Ese es el gran secreto teológico de estos capítulos, de aprender que Dios sigue siendo bueno cuando las cosas están bien y cuando no están bien. Pero Asaf es una persona de carne y hueso, auténtica como usted, que dice: pero en cuanto a mí, pastor, casi que yo digo que ya no es bueno. Y se deslizaron mis pies, se resbalaron mis pasos. Tuve envidia de los arrogantes. Vi la prosperidad de los impíos. Los impíos no tienen congoja por la muerte, no se preocupan por la muerte, viven, tienen vigor, están enteros, no pasan trabajo como los mortales, no son azotados como los demás hombres. La soberbia es la corona de ellos, los cubre un vestido de violencia, sus ojos les saltan la gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se burlan y hablan maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra Dios, su lengua pasea toda la tierra. Y dicen ellos: ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Entonces el salmista Asaf, igual que Habacuc en el versículo 13, da una declaración que es interesante y profunda. Dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, cuando una persona llega al punto de decir: lo que me está pasando, pastor, es tan difícil que de nada sirve que yo me mantenga. Los jóvenes pueden decir: de nada sirve, pastor, que yo me mantenga en pureza, en santidad. O una mujer me dice: pastor, ¿de qué me sirvió a mí serle fiel a mi esposo si ese cabezón me fue infiel a mí? Eso pasa en la vida real. ¿O de qué me sirve a mí ser fiel en mi trabajo y ser puntual si hay otros descarados que no cumplen horario y le pagan mejor que a mí, pastor? Esa es la realidad de Asaf y la realidad de Habacuc. Y es la realidad con la que ustedes viven y batallan siempre. Ahora, pero la Biblia, lo bueno de la Biblia, la palabra de Dios, es que no nos deja ahí. Nos da la respuesta y nos da la salida. ¿Qué hizo Asaf? Dice en el versículo número 15, por favor léanlo. Dice: si dijera yo, hablaré como ellos. Llega un momento en que Asaf dice: como que voy a ser como esa gente. Voy a ser como esa gente que no tiene temor de Dios y le va bien. Pero el versículo número 16, léanlo conmigo en voz alta todos, por favor. Cuando pensé para hacer esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello.
tuvo una revelación así bonita de que cuando él entró a la presencia de Dios, pudo ver el final de la gente perversa y de la gente malvada, y pudo ver que Dios estaba con él y que Dios iba a estar con él. Denle alabanzas al Señor, denle adoración al Señor. Así que lo que Habacuc nos va a enseñar hoy es cómo él aborda estos problemas dialécticos de la vida, cómo él los aborda, y él nos va a enseñar el método que él usó, y pensó antes de hablar, habló con Dios de su problema, pero estableció principios básicos bíblicos, y aquí es donde quiero yo que usted me preste su atención al 100%. Dificultades todos la presentamos, todos, pero lo que hace a Habacuc distinto de todos y nos enseña a nosotros como creyentes es que él aplicó los principios bíblicos correctos a la solución de su problema. Y está en el versículo número 12 del capítulo 1. Vean cómo dice. Lo vamos a desglosar este texto. El 12, por favor. Lo vamos a desglosar. Habacuc 1:12, muchachos. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Señor mío? Amén. Así que Dios, Habacuc va a responder a este problema usando una clase de teología sistemática de los atributos absolutos de Dios. Y el primer atributo que Habacuc dice, tú eres desde el principio, es decir, Dios es eterno. ¿Alguien de alabanza a Dios? Aquí lo tienen, no eres tú desde el principio, esto es el atributo de la eternidad, Dios es eterno. ¿Y por qué? ¿Y cómo funciona esto, pastor? Así de sencillo. Habacuc está en la encrucijada ante un Dios que parece silencioso, que responde de maneras que no espero yo que responda, y me dice que la manera como él va a corregir el problema es levantando un pueblo que son perversos para que me corrija a mí, y que ese pueblo que viene a corregirme a mí es poderoso, es valiente, es rápido. Así que Habacuc dice, entonces ¿a quién yo escucho? ¿A los caldeos o a Dios? Y él, revisando lo que él cree, él descubre y dice, no, un momento, ya va. Un momento, los caldeos no son eternos. Levanta tu mano derecha conmigo y diga, los problemas no son eternos. Levántala en fe conmigo. Los problemas no son eternos. Los caldeos no son eternos. Esos problemas tienen su fin. Pero, no puedo levantar mucho mi mano izquierda, pero puedo decir, pero Dios es eterno. Ok, ahora levante la izquierda y diga, pero Dios es eterno. Esto es temporal. Me asusta. Quiero decirles que una cosa es que usted lo lea, pero en la realidad el reino de Nabucodonosor asustaba gente rápida, veloz. Quizás para que tengan una idea de los que les gusta estudiar la Biblia, ¿cómo era esta gente de mala? Versículo 15. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en su malla, por lo cual se alegrará y se regocijará. Ese texto, el versículo 15, es una figura retórica que describe lo perverso que eran los caldeos. Es decir, ellos eran de los tipos de gente que pescaban, mataban al pez y se reían de solo matar al pez. Es una figura retórica, que significa que es el tipo de gente que le gusta hacer la maldad y se ríen de la maldad que hace. Son gente mala, perversa. Lo que dice el texto entonces es que Habacuc está asustado, porque realmente está asustado, porque no hay salida, no hay escapatoria. Entonces, en esa encrucijada que se encuentra en la vida, nos enseña a nosotros que en esa encrucijada hay que recordar los principios, y el número 1 es el carácter eterno de Dios. Otra vez conmigo, digamos, Dios es eterno. Él es del principio. Antes de los caldeos ya estaba Dios. Alaben a Dios, alaben a Dios. El Señor es eterno. Dios es eterno. Y luego dice, oh Jehová. El texto, por favor, me siguen los chicos allá. Oh Jehová. Los perdí rápido. Oh Jehová. Esta figura, oh Jehová, separado por 2 comas, indica que él está usando el nombre con el cual Dios se le apareció a Moisés y le dijo, Moisés le dijo, Señor, si Faraón me pregunta quién me envía,
Dile que yo soy el que soy, le envía a vosotros. Este nombre aquí es eso. Yo soy el que soy. Es decir, Dios es inmanente, Dios es existente en sí mismo, es desde el principio hasta el final. Jehová es un nombre poderoso, nos recuerda que en el nombre de Dios hay poder. Lo que Habacuc nos enseña hoy es que sí, los caldeos son tremendos, los de Judá también. En medio de esto, donde estoy en el centro, entre estas dos cosas, tengo que recordar que mi Dios es eterno, que mi Dios existe desde el principio, que Él es el que dice que es y será, el que Él dice que será. Amén. Esa es la fe suya y la fe mía. La fe que nos sostiene cuando estamos en la barca entre las dos mareas. Pero tercero, este texto es impresionante. Aparte de que dice Dios mío, que me gusta mucho esto, explicaré esta. Dice santo mío. Es un tercer atributo de Dios absoluto que dice Dios es santo. Y como Dios es santo, dice Habacuc, entonces yo tengo la confianza de que el Dios santo no va a poder estar de acuerdo con la maldad de esta gente y va a actuar a nuestro favor. Esta gente es mala, pero Dios no es así. Dios es santo. Entonces, cuando usted tiene un cuadro a su lado derecho de todas las cosas malas que le pasan, usted puede recordar este atributo de Dios. Esto está malo, esto está difícil, pero Dios es santo. Y yo no me voy a aferrar en lo que veo en los caldeos, sino en los atributos que es la naturaleza de Dios y descansar en Él. Señor, tú eres eterno. Tú eres el que dice que eres. Y tú eres santo. Pero no solamente Dios es santo, sino que también Dios es todopoderoso. Voy a saltarme uno, porque me gusta este de Dios es todopoderoso. Y este es muy importante que usted lo entienda. Y yo, hermanos queridos, escuchen. Y tú, oh roca, esta palabra roca en el hebreo es algo así como el fuerte, el poderoso, el todopoderoso. Lo fundaste para castigar. En otras palabras, tú, atributo absoluto de la soberanía de Dios y del Todopoderoso, eres la roca y por lo tanto lo que tú decidiste está bien. Yo lo acepto. Lo hiciste para mi bien. En otras palabras, Señor, no logro entender nada de esto. Estoy peor que antes. Estoy peor que antes de haber orado. Por lo menos cuando estaba orando tenía, pero ahora estoy peor que antes. Señor, ¿qué pasó? What happened, Señor? Entonces, cuando vengan esos tiempos de confusión a su vida, no te centres tanto en la dimensión de los caldeos, sino en la naturaleza del carácter de Dios. Y dice entonces Habacuc, ok, entiendo ahora. Dios es la roca, Él es todopoderoso. Y si Dios es la roca y es todopoderoso, entiendo que Dios puso a los caldeos para castigar al pueblo de Judá y para corregirlo. Y estará bien, Dios sabe lo que hace al fin y al cabo. Dios sabe lo que hace. Yo no, ni usted tampoco. Pueda levantar su mano al cielo. Padre, hay muchas cosas que yo no entiendo y otras que no voy a entender. Pero tú eres la roca y tú sabes lo que haces. Y siempre lo que haces es para nuestro bien. Aunque hoy no lo entienda, Señor. Oh Dios, bajen la mano. Tremendo. Dios es la roca. Yo no soy la roca. Tengo que depender de esa roca. Me gusta el Salmo 27. ¿Lo quieren ver conmigo? Es un salmo muy lindo. Es un salmo que escribió David. Y algunos comentaristas sugieren que David escribió este salmo cuando estaba asediado por todos lados. Y una versión de este salmo dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y viene un texto que es impresionante. Cuando se juntaron contra mí, ¿quiénes? Los malignos, los angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3. Lean en voz alta. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra,
yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Lean esto en voz alta, más fuerte. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Casi todos los estudiosos bíblicos están muy de acuerdo que cuando hay esta referencia a roca, se refiere a una alusión directa a Cristo. Él es la roca inconmovible de los siglos. Y el último atributo al cual, por favor pueden poner Habacuc otra vez, al cual Habacuc apela. Número 1 dice: Dios es eterno, los caldeos no. Dios existe desde el principio, los caldeos no. Dios es santo, los caldeos no. Dios es todopoderoso, los caldeos no. Y número 5 dice: Dios es fiel. Dios es fiel. Y como Dios es fiel, yo puedo tener confianza en sus promesas. ¿Y dónde se resume este atributo de la naturaleza de Dios? Acá, donde dice, ¿dónde están? No, Habacuc 1:12, por favor. Dice: no moriremos. Aquí está. No moriremos, oh Jehová. Qué lindo es el Señor. El atributo de la fidelidad de Dios es impresionante. Es uno de los atributos que a mí más me atrae al Señor. Yo he sido muy infiel. Creo que ustedes también. Lo bueno es que Dios es fiel. Y yo me imagino a Habacuc: Señor, esto no lo estoy entendiendo, esto tampoco, pero respiró profundo y dijo: no moriremos. Van a venir esos enemigos, pero como salvajes, pero no moriremos. El Señor nos va a dar la vida. El Señor nos va a dar la salida. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y que este texto le acompañe en esta semana. Que esta verdad le guíe en su caminar. Me guía a mí. Cuando tengas que pasar entre dos precipicios de la vida, recuerda esto: tus enemigos son muy letales, pero siempre recuerda, junto conmigo, mi Dios es eterno. Mi Dios existe en sí mismo. Él es el que dice ser y el que será. Mi Dios es santo. Mi Dios es todopoderoso. Y mi Dios es fiel. No moriremos. Esto pasará. Esta tribulación pasará. Y yo podré ver la salida. Y podré cantar al final del túnel. Y darle gloria al Señor. No moriremos, sino que viviré, dice el salmista, y contaré las misericordias del Señor. Dios tiene el control de tu historia. Tu vida no termina aquí. Tienes mucho para hacer para Dios. Vales mucho para Dios. Eres un Habacuc en este tiempo. Eres un teólogo y un profeta que te batallas entre dos dimensiones, pero en el centro te mantienes con una fe inconmovible. Dios no ha terminado contigo como no ha terminado conmigo. El que empezó la buena obra la perfeccionará. Dios está trabajando en ti, en tu carácter, en tu corazón, en tus emociones, en tu mente, en tus pensamientos. Él está perfeccionando tu manera de pensar y tu manera de actuar. Resiste un poco más, pero no resista en tus fuerzas, sino descansa en la naturaleza de Dios. Aguanta en la gracia del Señor. Y hoy tatúate en tu mente y en tu corazón que Dios es fiel y que sus promesas no van a fallar. Que aunque parezca que está en silencio, Dios sigue trabajando a tu favor.
y que lo que Dios comenzó con nosotros lo va a perfeccionar. Hermana y hermano, levanta tu rostro, el Señor está contigo. Él no te ha dejado aún en la perplejidad de la vida. Él sigue a tu lado. Hoy oro a tu favor. Padre, yo bendigo esta congregación. Bendigo todas las familias que están acá. Bendigo los que están en casa, los que están enfermos, los que están sanos. Y los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bendigo, Señor, con gracia y con favor. Pero los bendigo también, Padre, con esa capacidad de poder discernir el carácter de Dios y el carácter temporal de las cosas. Los bendigo con gracia y sabiduría para que ellos puedan hablar contigo en medio de la tempestad y que pongan sus ojos precisamente en ti. Bendigo a esta congregación, Señor, desde el amanecer hasta el anochecer, desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Bendigo sus mentes, sus corazones, sus cuerpos, sus almas. Bendigo su mente, su espíritu, Señor. Y declaro, Señor, que se mantendrán firmes en cualquier momento, aunque recie la batalla. Y declaro, Señor, sobre nuestra iglesia y nuestras familias, que tú, Señor, levantarás bandera, porque tú eres santo, eterno, existente desde siempre, todopoderoso y fiel. Alaben al Señor con alabanzas y gloria. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Wow, gracias a Dios por la palabra que nos ha entregado en esta mañana, esta tarde. Yo creo que todos vamos a salir de este lugar llenos de su presencia y de este gran mensaje. Y siempre recuerdo que aunque parezca muy profundo ese abismo o muy oscuro, Dios siempre va a estar ahí y nos va a guardar. Amén. Bueno, damos gracias también a Dios por nuestro pastor, porque lo usa de una gran manera y creo que es un instrumento que Dios ha traído a este país para bendecir a esta nación. Amén. Igual de importante que la palabra y la oración y la alabanza es este momento de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Así que con esa misma actitud que estamos en ese momento, le invito a que pueda tomar un sobre. También podemos ofrendar a través del código QR, en el punto electrónico también. Entonces, mientras prepara su ofrenda y su diezmo, Dios me dio esa palabra que está en 2 Corintios 9:12 y dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y es algo que yo creo que Dios no solamente quiere enriquecernos con riquezas materiales, sino quiere darnos también sabiduría e inteligencia para que podamos usarla a su favor y para el crecimiento de su reino. Amén. Entonces, si usted ya tiene ahí su ofrenda, su diezmo, le invito a que la levante y que vamos a orar por eso. Y sé que hay muchas personas que tal vez no están en el trabajo o no hemos estado en el trabajo que queremos, o algunos no tienen empleo, pero yo creo que Dios abrirá puertas y nos dará lo que hay en nuestro corazón, lo que nosotros deseamos. Amén. Así que levante su mano en alto y vamos a orar por esas ofrendas. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú nos has proveído hasta este día, Señor, porque tú no nos has abandonado. Gracias porque tú eres inmenso en amor y en misericordia. Hoy bendecimos tu santo nombre, Señor, y traemos esta ofrenda delante de ti, Señor, con un corazón rendido, Señor, entendiendo que de ti provienen todas las cosas. Damos gracias por nuestros hogares, Señor, por nuestros hijos, Señor, por el techo donde vivimos, por el alimento, Señor, que tú pones en nuestra mesa. Bendito eres tú por siempre y para siempre, amado Jesús. Y creemos que tú abres las ventanas de los cielos, Señor, y derramas tu bendición sobre nosotros, sobre tu iglesia, Señor. Derramas sabiduría, inteligencia en todo, Señor. Lo que hagamos, Señor, tú estarás ahí, Dios, Señor. Y creemos que puertas de empleo serán abiertas, Dios, Señor. Emprendimientos, Señor, serán dados, Señor. Y tú nos pones en gracia y favor delante de los ojos de los hombres también, amado Dios. Bendito eres tú, amado Jesús. Bendito es tu santo nombre. Gracias, dulce Espíritu Santo. Amén y amén. Así que mientras entonamos una canción, lo invito a que usted traiga con un corazón agradecido esa ofrenda delante de Dios. Amén.